Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 15. Esta es la controversia, ¿verdad?, que tenemos en Antioquía, pero luego lo esencial y lo fundamental que tenemos que subrayar, ella va a escuela Jope, va a llevar con los tendotá en síntesis, porque ellos están pidiendo y están queriendo reunirse, encontrar, zanjar, ¿verdad?, todas las dificultades y las controversias. Que lo esencial y lo fundamental en todo camino de la buena noticia del Evangelio y ayudante hoy las dificultades. Pero, atención, lo esencial es aquí encontrar después el cómo nosotros respondemos a estos problemas. Nosotros aquí encontramos, y hoy queremos subrayar el capítulo 15, versículo 5. El versículo 5 dice: pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Entonces, este es el verdadero problema, ¿verdad? Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Pero aquí en el versículo 5 volvemos a encontrar: se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe. Hoy me oía y ya lleva algunos de los fariseos que entraron. Entonces veamos un poco. Muchos de los que se opusieron a Pablo y a Bernabé eran cristianos que habían sido fariseos. La palabra fariseos, que nace mucho antes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, saduceos, fariseos, son los grupos, los fariseos de a poquito van tomando fuerza también. La palabra fariseo quiere decir separados, justamente. Ellos se separan entonces del grupo que justamente en ese momento se había adherido más bien al grupo, ¿verdad?, de los griegos que venían. Entonces es una historia muy interesante, hay que leer también. Los fariseos de por sí tienen características muy buenas, ¿verdad? Pero el problema es cuando uno después se vuelve intransigente. Cuando nosotros pensamos que tenemos toda la verdad y que esa es la única verdad, entonces hubo otras posibilidades, otras propuestas, y allí es ¿verdad?, que hay diferencias también, pero no diferencias porque uno quiere ser entonces alguien, uno que viene totalmente y quiere desentonar la cuestión, sino que tenemos que saber
que el sentido antropológico del hombre, nosotros justamente tenemos tantas formas y tantas riquezas de manifestación. El aprendizaje, la vida, el contexto, la historia, el movimiento, las influencias. O sea, la riqueza, ¿verdad?, del hombre es una cosa impresionante. La riqueza de nuestro mundo es una cosa impresionante. Pero entonces ya de upebe la mañana, upebe la de yaguatana. Y gatos a ya lleva a poner las cosas. Pero tenemos que hacerlo, porque si nosotros nos quedamos anquilosados y nos encerramos en algo, lleva la yaguatana y ya pues por la mía. Aquí está entonces el secreto, ¿verdad? Esto es lo que la palabra de Dios siempre y el Señor nos propone. Pega con el Evangelio, pega con la buena noticia. El Evangelio quiere decir la capacidad de liberarnos de ciertas maneras de pensar que nos llevan a anquilosarnos, a aferrarnos, a quedarnos ahí. Entonces, los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto por la ley. O sea, son elementos positivos del gran respeto a la ley. Su deseo también de obedecer la ley hasta en los más pequeños detalles. Esto también es importante. Nadie está hablando ni está diciendo o sea, dijimos ya en un momento también que lo que ellos están proponiendo de cierta manera es algo bueno, ¿verdad? O sea, es algo que de cierta manera te hace entender que haciendo un camino exigente en la vida nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, para hacer algo positivo y algo lindo en nuestro caminar existencial, en nuestro caminar de grupo, en nuestro caminar de familia. Y de cierta manera son bien exigentes y eso es bueno. Y entonces, algunos de las sectas dicen que habían creído, se levantaron, pero aquí entonces el hecho de levantarse muchas veces también significa para nosotros el oponerse justamente a posibilidades nuevas. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando nosotros nos oponemos y cuando nosotros nos cerramos a las posibilidades nuevas, pero sobre todo procurando mantener lo esencial y lo fundamental hacia donde nosotros estamos caminando. O sea, ¿en qué consiste esa novedad? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿O qué es lo que cambia de lo esencial de lo que se está proponiendo? Eso pues es lo que tenemos que mirar. ¿Qué es lo esencial de este pedido, ¿verdad? Si los fariseos creían algo, creían que uno podía ser justificado ante Dios al guardar la ley. Justificado por Dios por el hecho de guardar la ley. Yo estoy guardando la ley, ¿verdad? Para que un fariseo sea verdaderamente cristiano se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Tendría que renunciar sus intentos de justificarse a sí mismo mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de su justificación. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y especialmente escuchando al profeta Jonás. Estamos en el capítulo 3, versículo 10 y luego el capítulo 4 del 1 en adelante. Jonás sintió un disgusto enorme, estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a oír a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondióle el Señor, ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó el ricino que se secó. Y así continúa. Hay Jonás, ¿verdad? Pero aquí, queridos amigos, lo que nos había dicho en esta palabra del Señor. Tú eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Ubeago y Zehina lleva ñande yara, ñande atoy, ñande yara, ñande nenoi, y gatujanguaisha, ñande yaicualca, la misericordia y el amor de Dios. Dios perdona a su pueblo, Dios perdona al pecador, pero tiene que haber un arrepentimiento. En el capítulo 3 anterior, ¿verdad? Hasta el rey, dice, se vistió de sayala. Pero ¿dónde está el problema? Que muchas veces nosotros no somos misericordiosos, nosotros no queremos perdonar a nuestros hermanos. Queridos amigos, pidamos esta gracia de la misericordia, del amor. Yayeya Guaye, para que el que dirige la historia, el que quiere el bien y la conversión de sus hijos es Dios. Pero que nosotros somos indispensables para anunciar esta misericordia y este amor a nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En este sínodo, el Papa ha pedido a sus participantes mayor discreción que en los anteriores. No quiere que se repita la historia de las asambleas precedentes. En ellas, la excesiva atención mediática sobre ciertos puntos y el exceso de exposición pública de algunos participantes terminaron por desviar la atención de lo que Francisco consideraba central y, además, también lesionaron el ambiente al interno del sínodo. Quando il sínodo sulla famiglia c'era l'opinione pubblica fatta dalla mondanità, no, di noi, che era per dare la comunione ai divorziati. E così siamo entrati nel sinodo. Quando il sinodo della massonia c'era l'opinione pubblica, la pressione, che era per fare i viri provati. Siamo entrati con questa pressione, no? Adesso ci sono alcune ipotesi di questo sinodo. Ma cosa faranno qui, forse il sacerdocio alle donne, no? Tutte queste cose che dicono fuori, ¿no? De hecho, en el reglamento de la Asamblea, por primera vez se dice que los participantes están obligados al secreto, tanto de sus propias intervenciones como de las intervenciones de los demás. Lo dice el artículo 24. Es una decisión sin precedentes durante el pontificado de Francisco. El Papa ha sido claro en su discurso inaugural del sínodo. Quiere proteger al máximo el ambiente de oración y fraternidad en la Asamblea. Ci vuole un ascesi, scusatemi che parli così, giornalisti, ma un certo digiuno della parola pubblica per custodire questo. E quello che si pubblica che sia in questo ambiente. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che il protagonista del sinodo non siamo noi.
e lo Spirito Santo. Y así lo explicaron desde el Dicasterio de la Comunicación del Vaticano. Francisco quiere que los participantes hablen menos con la prensa y más entre ellos en un clima de oración y fraternidad. Por eso en este sínodo el contacto con la prensa y con el mundo exterior será mucho más limitado que en otras ocasiones. De la sera del 30 septiembre. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 15 y estamos en el versículo 5. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Entonces, estábamos conversando y estábamos diciendo en el bloque anterior que aquí un fariseo, para que sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Tendría que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismo mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de su justificación. Claro, no era fácil, queridos amigos. Fíjense, ellos están directamente exigiendo, mirando y poniendo la base, la ley de Moisés, la ley por la ley. Vea la ñande leina, vea la ñande yapona, la ley y la justificación. Y claro, entonces si yo voy a insistir mucho en la ley, por eso dijimos que de cierta manera no era fácil también para los fariseos hacer un paso importante en este camino de la vida cristiana. ¿Por qué? Y porque la ley te exige cumplir así tal cual, y más todavía si nosotros decimos la ley de Moisés. La ley de Moisés que está bien escrita, está la ley, Pea Yapoana, Peya Yapoana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora ellos comienzan a exigir también a los que están viniendo del paganismo para el seguimiento de Jesucristo. Ellos quieren que primero se cumpla la ley de Moisés. Pero entonces nosotros aquí estamos reflexionando. Quiere decir que la conversión también para el propio fariseo no era simplemente, ¿verdad?, de cumplir la ley y una adhesión más a Jesucristo, sino que nosotros ahora estamos diciendo lo contrario, ¿verdad? O sea, el cristianismo le propone también al fariseo un cambio, una verdadera conversión. Si nosotros decimos aquí, algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, que habían abrazado la fe. Y entonces, ¿qué significaba para estos fariseos abrazar la fe? Para que un fariseo sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. No era simplemente reconocer que Jesús es el Mesías porque cumple la ley de Moisés. Tendría que renunciar sus intentos de justificarse a sí mismo, salvarse a sí mismo, mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de su justificación. Es decir, ahora cambia la perspectiva. Es decir, oye, olea la tortilla ya es coangaña mañana Jesucristo. Va el olla po, amba ella era ñane pusinojina. Va ella peñan de yara Jesucristo pecurusure o manoe cuañandre entonces va el aburuañande. ¿Qué es la buena noticia? Va epe pues humio aburuañande amba el olla cañande. Va ella peñan de yai cuita coan oye va peñan de coveja va ella peñan de yai cuita peñan de neta peñan de atiguazú. Todo lo que significa entonces la respuesta a Dios, pero en la secuela cristiana, es decir, en el seguimiento de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros hemos visto y hemos reflexionado, en Listra, Pablo y Bernabé no permitieron que los paganos simplemente agregaran a Jesús a su panteón de dioses romanos. Ellos no es que dijeron, bueno, listo, ahora ustedes qué creen. Bueno, un Dios más para ustedes. Jesucristo Ranga, en uno de sus panteones aquí, ¿verdad? Que ustedes tienen todos los dioses. ¿En qué consiste, verdad, este Dios? Ahí por Jesucristo ajerajina lleva. No. Entonces la oroyerurea PM. No es eso, venir y agregar para decirle existe un Dios más, que es el Dios Jesucristo. No.
absolutamente no. Ellos les ordenaron que tenían que dejar a sus dioses vanos por el Dios verdadero. Bueno. Entonces, esta es una nueva experiencia. Es la experiencia verdaderamente de un asumir la persona de Jesucristo, el Mesías, el enviado por Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo, pero es un renunciar, ¿verdad? Es no un agregar a alguien más. Y fácil te dirán, bueno, pero te inicio ahí, pero te inicio. Hoy en libre, y entonces uno más de todos los dioses. No, Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. El hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde la palabra de Dios. Hechos los Apóstoles, capítulo 15 principalmente, y nosotros aquí nos encontramos con este versículo, el versículo 5, que nos exige bastante, ¿verdad? Porque se levantaron, dice, algunos miembros de la secta de los fariseos que se habían convertido, ¿verdad? Que habían abrazado la fe. Y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Dos cosas a Bellarecojina, ¿verdad? Por una parte, el hecho de que se tiene que circuncidar a los paganos convertidos. Se tiene que circuncidar. Aquí entra directamente en un ritual. Pablo y Bernabé también, ¿verdad? Porque ellos estaban enseñando totalmente otra cosa. Es decir, que aquí lo esencial y lo fundamental es ese cambio del corazón, el cambio de vida. Recuerdan que hay una frase interesante que dice circunciden el corazón. Circuncida el corazón no es circuncidar, ¿verdad? Simplemente en el sentido material del cuerpo humano, sino que sobre todo la circuncisión que tiene que ser una circuncisión espiritual. Cortar todo aquello, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, que no nos hace vivir de acuerdo al precepto, de acuerdo a la propuesta del Señor, de acuerdo a la propuesta de Jesús. Entonces, así como Pablo y Bernabé en Listra absolutamente no permitieron que los paganos simplemente agregaran a Jesús a su panteón de dioses romanos. Jesucristo entre todos los dioses, un panteón más de los dioses. Ellos les ordenaron que tenían que dejar a sus dioses vanos por el Dios verdadero. Entonces, porque aquí es centrar, conocer, saber, los otros son dioses paganos. El verdadero Dios, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el que nos libera por el nombre, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces todo lo que ya hemos visto incluso anteriormente, que era muy lindo, los milagros incluso, y todo lo que comenzó a suceder dentro de esta primera comunidad cristiana al invocar el nombre de Jesucristo. Ahora ya nos encontramos en la segunda partecita, ¿verdad? Que comenzaba del capítulo 13, que comienza el primer viaje de Pablo con Bernabé. Y aquí entonces ya comienza el apostolado, el evangelio que tiene que ser diseminado, dado a conocer. Pero ahí viene entonces, desde este accionar de los cristianos que comienzan a abrirse, comienzan también los pequeños problemitas. ¿Por qué? Porque aquí ya se comienza a hablar primero de una conversión. Aquí entonces no era, ya dijimos recién, agregar un Dios más al panteón de los romanos, al panteón de los griegos o donde sea, sino que aquí es reconocer, entender, saber que es verdaderamente Dios, el único Dios, dejar los dioses vanos. Esto sí que por un fácil para entonces bueno.
Estos fariseos que se habían convertido en el cristianismo tenían que hacer lo mismo, dejar sus esfuerzos para ganar su camino a Dios por la observación de la ley y mirar a Jesús. No puede simplemente agregar a Jesús y ahora decir: Jesús me ayuda a justificarme a mí mismo a través de la observancia de la ley. No es eso entonces, ¿verdad? Pablo mismo había sido un fariseo. Pablo mismo era un fariseo. Y entonces muy bien educado también en este sentido. Y él mismo luego dice, y varias veces, yo era fariseo. Que se convirtió luego de que Cristo lo hayara tocado, de que Cristo lo haya verdaderamente, lo haya tumbado por tierra y le puso pata para arriba a todos sus proyectos. La máscara perea, oye, tu papá él que iba persiguiendo a los cristianos, lleva. Pero se dan cuenta que el camino del Señor ahora te pide un cambio, pero un cambio radical. Y aquí nosotros entendemos lo que significa el verdadero cambio radical. Y como en Listra también, después Pablo y Bernabé predican. Uno más entre los tantos dioses que tenemos, sino que es totalmente una adhesión al Dios de Jesucristo. Es una total adhesión entonces a esta propuesta nueva del Dios del Antiguo Testamento que se realiza en la persona del Mesías Jesús. Llegó a saber que Jesús no le ayudaba a hacer lo que él hacía, lo que un fariseo verdaderamente realizaba. Sabía que Jesús era su salvación. Pablo entendió muy bien eso, que Jesús era su salvación, no el camino a su salvación. Él se dio cuenta, Jesús, sino que es el vivir en Cristo, nos movemos, existimos. Todas estas expresiones paulinas después nos ayudan también a nosotros a entender lo que significa la adhesión total a Jesucristo. Bueno, ellos me a veces cantan, a ver, amala tapena, a ver, otan de ñore, guatatape, ya rape tapeare homena. Pero donde la ya pota lleva, pendere cobewi, pendere bota. Ellos pide lleva, a ella poye vea, pendera pepea de ya rejoreída más. Queridos amigos, volvemos enseguida con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Numerosas personalidades del mundo artístico y diplomático asistieron a un concierto en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. Durante esta ocasión, rememoraron las obras de los grandes músicos españoles que emigraron a Italia durante el Renacimiento. El grupo La Grande Chapelle interpretó las piezas que se escuchaban en la Roma del siglo XVI durante las fiestas de Pascua en Piazza Navona. Por aquel entonces, los inmigrantes castellanos se agrupaban en la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli para celebrar la Pascua de Resurrección entre procesiones y cánticos. Por tanto, era un punto de nexo entre la cultura española, toda esa gran cultura de músicos que emigraban, músicos y artistas que emigraban a la ciudad de Roma, que era el centro de la cristiandad, el centro de la creación, el centro de la espiritualidad, y organizaban una fiesta que era española, pero en suelo italiano, en el epicentro de Roma, como es Piazza Navona. La Fundación Tatiana, una organización que promueve la formación de la juventud y la investigación científica, promovió este evento por un motivo muy especial. Lo hizo en colaboración con el Instituto Cervantes de Roma y la Embajada de España ante la Santa Sede. Pues estamos celebrando el centenario de nacimiento de nuestra fundadora Tatiana Pérez de Cumario. Bueno, por lo tanto, ha sido un momento también especial para recordar también su figura, que fue una persona muy austera, con unas capacidades de visión de futuro que nos transmitió a todos los que trabajamos en la Fundación. Esta Iglesia Nacional Española es en realidad una pequeña cápsula, como un archivo, desde el cual casi podría reconstruirse España a partir precisamente de su presencia en Roma, porque recoge realmente la presencia de tantos siglos, de tantos españoles que han pasado por aquí y han fortalecido ese vínculo. Tomás Luis de Victoria fue maestro de capilla en esta iglesia. Aquí dirigió al coro durante los oficios y se dedicó al estudio y a la composición de obras musicales. Porque él estudió aquí, porque él trabajó aquí, porque él tocaba el órgano aquí y componía aquí. Y es del siglo XVI y nosotros queremos rememorar todo lo que significó la potencia que tenía España en Roma, desde incluso antes de los Reyes Católicos. El concierto concluyó con el canto del Regina Coeli de Tomás Luis de Victoria. Para el director del coro, esta pieza condensa la profunda espiritualidad del compositor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Entonces, cuando ellos dicen que es necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés, hay que obligarles. Estos fariseos enseñaron dos cosas. Primero, que los conversos gentiles debían ser iniciados al judaísmo a través de la circuncisión. Esta circuncisión entonces que sí o sí tenían que ellos realizar, y a través de eso también ser iniciados en el judaísmo, primera cosa. Y segundo, es que los conversos gentiles debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad cristiana.
Entonces aquí dos cositas. Entonces por una parte debían ser iniciados al judaísmo por medio de la circuncisión. Iniciados al judaísmo. Entonces antes de ser cristianos ustedes tienen que ser judíos. Antes de entrar entonces en el judaísmo, bueno, iniciados al judaísmo a través de la circuncisión. Pero hay un segundo elemento, ¿verdad? Que los conversos gentiles debían vivir bajo la ley de Moisés. Peyapotashe, entonces, apeicota según la ley de Moisés, si quieren estar bien con Dios y ser aceptos en la comunidad cristiana. Entonces se les está insistiendo y se está buscando a toda costa que ellos tienen que vivir la ley de Moisés. Apeando justamente a Pablo, aquí estamos hechos los apóstoles. Estamos hablando un poco ciertamente desde Lucas. Lucas, que es discípulo de Pablo, por lo tanto también Lucas habrá escuchado bien, habrá conocido bien, supo bien todo lo que fue pasando, ¿verdad? Este joven que acompañó a Pablo, cuánto vivió Pablo, todo lo que le fue comentando, cuál era su preocupación. Ven, Lucas ahora que a pegarle en el día, pero que talla ojalá huella llevábamos ojalá y pero cierto, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta que el querer vivir la ley de Moisés de cierta manera era de nuevo aferrarse a ciertos ritualismos, ¿verdad? A un continuismo en todo caso. Entonces, ¿qué quería decir? Que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que el Señor había prometido, ¿verdad? Básicamente, su enseñanza era: los gentiles son libres de venir a Jesús. Les damos la bienvenida y queremos que vengan a Jesús. Pero tienen que pasar por la ley de Moisés para llegar a Jesús. Pablo y Bernabé, entre otros, han permitido que los gentiles vengan a Jesús sin primero pasar por la ley de Moisés. ¿Entendieron? Peagina, la ñande ave, ñande estorba formal, la ibe. No puede ser que estos gentiles vengan ya directamente a Jesús sin pasar por la ley, sin pasar por el judaísmo. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y simplemente es porque ellos están basándose directamente y principalmente en la ley por la ley. Penda pe hasaino pea, penda pe yepuino la judío mi, yepuino una huilla llevan dicatuipe la peyapo pearire, el segundo paso que es ser cristiano. Ser cristiano es adherirse a Jesucristo. Bueno, eso es lo que ellos están proponiendo y eso es lo que ellos quieren y por eso insisten en estas dos cosas. Le dice luego, dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Las dos cosas había que ayudar. La circuncisión, tienen que entrar en el judaísmo, tienen que hacer el rito. Pero entonces nosotros tenemos que mirar un poquitito más allá, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo y por qué Bernabé dicen que no es necesario, ¿verdad? Porque ¿qué quiere decir este evangelio? Porque entonces Pablo y Bernabé no están, queridos amigos, insistiendo, y aquí está el caraco, en el ritualismo simplemente, o en la ley por la ley, en un cumplimiento de ciertas cosas, que también tenemos que mirar, y hemos dicho ya en otras oportunidades, cada cultura también tiene su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, su forma de realizar la propia vida, una realización plena, pero a través de su cultura. Entonces, mirar cuál es lo esencial y cuál es la propuesta del Evangelio verdaderamente. ¿En qué significa esa liberación que se está proponiendo ahora desde el cristianismo? ¿O en qué consiste el seguimiento, la secuela Christi desde la propuesta de Pablo y Bernabé? ¿Y por qué también ellos dicen, no hace falta entonces ninguna ley? Y aquí nosotros entendemos, porque también recuerden que Pablo era un fanático fariseo. Y él escribe después, y él se presenta justamente, y él dice luego, yo era verdaderamente un fariseo, y tal vez mucho más. Tal vez, tal vez. Él decía lo directamente, y mucho más adelantado de muchos hermanos míos fariseos. Yo mucho más adelantado.
porque yo fui más fariseo, fui más exigente conmigo mismo, con la ley como tal. Pero ahora que he conocido a Jesucristo, verdaderamente me doy cuenta que esto va por encima de todo fariseísmo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.